Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Con ustedes, el pastor general de la iglesia Dios está formando un pueblo, Marco Acosta. Estamos listos para recibir la bendita y sagrada palabra de Dios, pero también para salir juntos y proclamar que esta ciudad, que esta nación le pertenece a nuestro buen Dios. ¿Cuántos dicen amén? Terminando la celebración, vamos a prepararnos para salir juntos como iglesia, pero antes quiero hacer una oración. Después de que ya finaliza la celebración, ya termina todo, voy a hacer una oración y voy a preparar la iglesia para que podamos espiritualmente hacer lo que vamos a hacer. Amén. Muy bien, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. He titulado este mensaje, para quienes toman nota y quienes ya están conectados en nuestro canal de YouTube, revise la enseñanza de hace 8 días. Hoy es la continuación de esa enseñanza. Estamos en la descripción del fruto del Espíritu. Tenemos como reto en este año de la transformación reflejar el carácter de Cristo. Y estamos estudiando cada una de las virtudes del fruto del Espíritu que el apóstol Pablo ha registrado en Gálatas capítulo 5, del versículo 20 en adelante. Estuvimos abordando el amor, la paciencia, la paz. Ahora nos corresponde la benignidad, la bondad. En 8 días abordaremos fe, más adelante templanza, y de esta manera entonces quedará plasmado en nuestro corazón ese fruto poderoso del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que permitirá reflejar el carácter de Cristo. Así que el título de este mensaje, basado precisamente en la historia del buen samaritano, es: no sigas de largo. Usted toma nota allí en su agenda. Le recomiendo muchísimo que siempre que venga a la iglesia, ojalá tenga una agenda, no el celular, porque el celular es un distractor muy poderoso. Así usted lo ponga en modo avión, tiene la tentación de irse a las redes, de irse al WhatsApp. Así que mejor traiga una agenda y traiga su Biblia. ¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy a la casa del Señor? Álcela bien en alto y diga conmigo: no me avergonzaré de este evangelio. Muy bien. Hago esta campaña de traer la Biblia. Yo no la suelto, la llevo a todo lado, porque creo que es el libro más importante que los discípulos de Cristo deben portar en este tiempo. Amén. Muy bien. No sigas de largo. Dile a la persona que está a tu lado: no sigas de largo. No sigas de largo. Vamos a leer. Versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Un intérprete de la ley, un tremendo erudito de la palabra, estudioso de la Torá. Clarísimo el Pentateuco, clarísima la ley, con la capacidad de profesarla de memoria. Viene a Jesús, le hace una pregunta con el propósito de cuestionarlo y seguramente corcharlo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjese la contrarrespuesta que le hace Jesús a la pregunta corchadora. En español, bueno, si usted se sabe la ley de memoria, ¿cómo la está leyendo? Versículo 27. Aquel escriba respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo con mucha sabiduría:
no específicamente citando una parábola, porque en el texto bíblico él no especifica que va a recitar una parábola, sino contando una historia que seguramente podía ser una historia real y verdadera. Empezó a relatar la historia bíblica que hoy hace parte de nuestra historia, para que de aquí en adelante podamos forjar en nuestras vidas un corazón benigno y bondadoso. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ojo con esto. Jerusalén era la ciudad del templo. Jerusalén era la ciudad espiritual. Era el lugar hacia donde el hebreo debía mirar cada vez que empezaba a orar. Culturalmente, Jerusalén era aquel lugar que representaba la comunión espiritual. Incluso cuando usted revisa el significado de la palabra Jerusalén, significa comunión con Dios. Jericó, que era de donde venía un varón que es el protagonista de esta historia, Jericó significa materialismo, inmoralidad, perversión e hechicería. Aunque geográficamente Jerusalén estaba a 760 metros al nivel del mar, y Jericó tenía una ubicación geográfica de unos 240 metros al nivel del mar, lo que distanciaba 2 kilómetros una de la otra. Quienes venían de Jerusalén hacia Jericó descendían, se estaban apartando del lugar del templo, del lugar espiritual. Lo que me permite entender que este hombre quizás se estaba alejando de Dios, se estaba alejando de las cosas de Dios. Saliendo de allí, cayó en manos de ladrones, dice la Biblia, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. No lo mataron, pero estaba como medio muerto. Versículo 31. Aconteció que estando medio muerto, ay, aquí está ya. Vea, me pusieron la historia aquí viva. Medio muerto, ensangrentado, la rodilla raspada, como que jugó contra los de Santa Fe, lleno de sangre. También lo sonaron en el ojo, vea, lo sonaron. Medio muerto, no muerto, pero estaba medio muerto. En esa condición pasó un sacerdote. ¿Quién era el sacerdote en aquella época? El que oficiaba los temas religiosos, el que estaba apartado y santificado para hacer la obra de Dios, el que estaba completamente consagrado a dar ejemplo, a ser un referente de lo espiritual. Pasó el sacerdote, dice la historia bíblica, mira, pasó por aquel camino, listo para hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Sin embargo, dice el versículo, que viéndole, pasó de largo. Pasó de largo este pastorcito, vea. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo se llama el mensaje? Ya se le olvidó el mensaje, Dios mío, no puede ser. Diga conmigo, no sigas de largo. Diga que está a tu lado, no sigas de largo. Bueno, eso fue lo que hizo aquí el sacerdote. Siguió de largo. Asimismo, un levita, es decir, un adorador, llegando cerca de aquel lugar, un adorador que hace parte del oficio ritual, que hace parte del culto, que hace parte de la oración, no de los que levitan trapear, coger una silla, servir, no, un adorador en espíritu y en verdad. Cuando vio a ese hombre herido, ¿qué hizo? Pasó de largo. Dígale que está a su lado, no sigas de largo. No sigas de largo, vea, no sigas de largo. Pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, es decir, el hombre estaba transitando por allí, samaritano. Seguramente iba a emprender o iba a hacer algo para un negocio, porque llevaba en su maleta todo lo necesario para un desplazamiento largo. Aquel samaritano, dice la Biblia, cuando vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Se sorprendió de que estaba casi como muerto. Lo revisó, lo auxilió. Este no siguió de largo. Este empezó incluso a ver qué traía en su maleta. La Biblia dice que
le puso aceite y vino. Estudiando un poco el contexto, como había un conflicto entre samaritanos y judíos, ya le voy a explicar por qué, él traía lo necesario para poder quizás emprender un negocio, porque requería los elementos para que el desplazamiento fuese largo, y en su maleta traía vino y aceite. Le vendó sus heridas, le puso aceite, también le puso vino, pero no vino para entonarlo, vino para sanarlo. Vino, aceite, pero además, dice la Biblia, además lo puso en su cabalgadura. Algunas versiones dice que lo puso en un burro, pero traer un burro me quedaba difícil, hasta allá no pude. Pero lo puso en su cabalgadura y lo llevó hasta el mesón, más o menos como un lugar de hospedaje, un lugar temporal de estadía. Lo llevó, después de gastar lo que traía en sus manos, lo puso en el mesón, lo entregó al mesonero, un mesonero legendario. Y bueno, cuidó de él. Mira todo lo que hizo. Le puso aceite, le puso vino, le dio los primeros auxilios, lo levantó, puso en su cabalgadura, lo llevó a el mesón, cuidó de él. Ahora en el versículo 35 dice: otro día al partir, o sea, quiere decir que pasó varios días con él, cuidándolo. El hombre cambió su agenda completamente y se enfocó en la agenda de una necesidad de un samaritano. Cuando ya se iba a ir, sacó 2 denarios sacó, y le dijo al mesonero, le dio 100 lucas, ¿verdad? Samaritano con negocios raros. Le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Muy bien. Mire toda la historia del buen samaritano, no parábola. La Biblia no dice que es una parábola, la historia, o sea, seguramente tuvo que haber sucedido. Cuando contó toda esta historia, en el versículo 36 vuelve y le dice al escriba Jesús: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Como preguntándole al sabelotodo si le había quedado clara la lección o no. Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Ni siquiera fue capaz de mencionar la palabra samaritano del odio que se tenían los unos a otros. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pues bien, aquí vemos entonces cómo hay una enseñanza magistral. Jesús tiene un carácter tan poderoso, que en ese carácter tan poderoso no agarró el escriba y lo confrontó ásperamente, sino que de una manera magistral le cuenta una historia y le da una ilustración. Jesús sabía confrontar con cachetadas de amor. Y con esa confrontación magistral, educada, ponderada, le cuenta la historia de lo que es una reacción ejemplar de un samaritano. Acuérdense ustedes que en el tiempo del nieto de David, Roboam, hubo una división de Israel del norte, Israel del sur. Algunas tribus quedaron geográficamente en la parte de arriba, más o menos 2 y 10 quedaron abajo, más o menos. Los samaritanos eran una mezcla de los que correspondían la parte de abajo, que fueron invadidos por el ejército de los asirios, quienes en su momento los dominaron, los conquistaron, los poblaron y trajeron cultos, tradiciones paganas, les impusieron una forma de vida. Eso es como usted estar en su casa o en su finca o en su lugar y de un momento a otro llega un poco de gente a imponerle hábitos, culturas. Por supuesto, naturalmente, los judíos odiaban, detestaban, estaban en un conflicto histórico con los samaritanos. Incluso más tarde, cuando los judíos regresan del cautiverio de Babilonia, comienzan la reconstrucción del templo de la ciudad, los samaritanos se oponen a la reconstrucción del templo. Luego entonces
Naturalmente los samaritanos y judíos no conversaban. Por eso fue tan asombroso el momento cuando Jesús conversó con aquella samaritana en el capítulo 4 de Juan. Así que el que aquí deja una lección sorprendente y el que se convierte en héroe de esta historia es el despreciado samaritano, quizás incrédulo, quizás a punto de apartarse con una teología equivocada, pero con una actitud correcta que demostró más respuesta a una sociedad que la misma religión de su tiempo. Se paró, lo atendió, lo llevó al hostal, pagó sus gastos, respondió de la forma correcta. Vino el sacerdote, no respondió. Vino el levita, no respondió. Fíjense cómo a veces la misma tradición religiosa nos aleja de la esencia de lo que es un verdadero discípulo de Dios. Pero eso no solo pasó en la historia bíblica, iglesia amada, eso también pasó esta mañana. Vean, les muestro unos videos, porque este samaritano estaba tirado en la calle de la iglesia Dios está formando un pueblo hacía varias horas, y varios de nosotros pasamos de largo. Veníamos de afán, veníamos tarde, con mucha Biblia, con mucha palabra, con mucho liderazgo. No lo ayudamos, ninguno. Mire, pasaban, ay, ¿qué le habrá pasado? Tómele una foto, a ver. Pero mire, algo sucedió con esta niña. Se detuvo, empezó a observar qué era lo que le estaba pasando. Se angustió. No puede ser, mire, Dios está formando un pueblo de insensibles. No sigas de largo. No sigas de largo, porque toda la información que podemos tener en la mente y en el corazón se vuelve vacía si no hay una acción coherente a la doctrina que profesamos. No sigas de largo, porque quizás tú eres la respuesta de Dios en un momento específico para demostrar si en realidad hay benignidad y bondad en tu corazón. Este samaritano, que fue despreciado por un levita y por un sacerdote, fue despreciado por muchos de nosotros que traíamos afán, que íbamos tarde para el culto, que teníamos que llegar, que teníamos un compromiso, que lleva a empezar la adoración, que lleva a empezar la alabanza. Traíamos una agenda, pero a veces no somos sensibles por carencia de bondad y benignidad de posponer la agenda nuestra por la agenda de Dios. Este hombre no solo pagó todos los gastos, sino que incluso se apersonó de la necesidad de otro como si fuera de su propia familia, demostrando que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y es lo que Dios haría en una situación de necesidad. De esta historia ilustrativa quiero concluir 3 características fundamentales en una persona benigna y bondadosa. Número 1, la persona benigna y bondadosa se pone en lugar del otro, ve y siente las necesidades de otros. Ojo con esto. Recuerde usted qué significa la palabra benignidad. Recuerde usted qué significa la palabra bondad, que es el reto en el que estamos para reflejar el carácter de Cristo. No podemos reflejar el carácter de Cristo si no somos buenos como Dios es, si no somos benignos como Dios es. Para referirnos al concepto de benignidad, tenemos que entender que tenemos un reto de ser apacibles, serenos, amables, corteses, gentiles, de ser buena gente, de ser queridos. Pero para ser bondadosos necesitamos ser buenos como Dios naturalmente es bueno. Tener una necesidad personal de hacer algo por los otros, por los demás. La bondad me permite ser, la benignidad me permite hacer. Y por eso este samaritano es un ejemplo de bondad y benignidad, porque seguramente el sacerdote sintió hacer algo, pero hay una justificación por la cual él no hizo algo, porque dentro de la costumbre, si había algo muerto y el sacerdote previo a oficiar
su ceremonia religiosa tocaba a esos muertos, se podía quedar impuro. Luego entonces tenía que entrar en un proceso de santificación y después sí ir al templo. Siguió de largo. A veces hay cosas que para nosotros culturalmente pueden ser correctas, pero que rayan con la bondad y la benignidad de Dios. Y creo sin duda alguna que cuando tú te pones en el lugar, en los zapatos de otros, sientes las necesidades de otros, algo te va a empujar por el amor de Dios en tu corazón para que nunca pongas en duda disponer incluso de tus propios recursos, estorbar tu propia agenda para hacer misericordia con otros como Dios lo hizo contigo. ¿Qué lección nos deja este samaritano? Es una lección para la iglesia de este tiempo que no quiere ver las necesidades de una sociedad que a gritos clama por un discípulo de Cristo lleno de benignidad y de bondad. Como iglesia nos pusimos la tarea de tener un acto de bondad y de benignidad, pero eso no es posible si la misericordia de Dios no obra a través de tu vida, incluso pasando por encima de tus propias necesidades y de tus propias obligaciones. Lo segundo que me deja esta historia de las cualidades que yo puedo encontrar en una persona benigna y bondadosa es que la persona benigna y bondadosa quiere ayudar y servir a otros. Sin duda alguna, este buen samaritano decidió servir. La decisión de servir obedece al nivel de bondad y benignidad que pueda haber en tu corazón. Actualmente hay un desconocimiento profundo del poder que hay en el principio del servicio. Incluso la gente no sirve porque siente que servir es sinónimo de inferioridad. Y Jesús luchó con este principio enseñándoselo a sus discípulos. Incluso en un momento se quitó lo que para él representaba vestidura de autoridad, superioridad y liderazgo y se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos, acto que simbólicamente representaba la bajeza más baja, valga la redundancia, que oficiaba un esclavo que con recursos compraban los ponderados de su tiempo para que quienes ingresaban a las casas en este tiempo bíblico pudieran tener los pies limpios por un esclavo que pago lavaba esos pies. Caminaban por las calles de Israel. Las calles de Israel, naturalmente el medio de transporte eran animales, o sea que había estiércol, había barro, había tierra. Para entrar a una casa tenían que lavar muy bien los pies y quienes tenían recursos lavaban los pies por medio de esclavos. Jesús se quitó su manto, tomó un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos diciéndole: yo soy el más grande de ustedes, por lo tanto lavo sus pies. Día a día Jesús quería mostrar la condición de siervo para entender que la grandeza de un líder no está en señorear, está en servir. Serás grande en tu empresa cuando decidas servir, incluso cuando pase más allá de tu horario laboral. Serás grande en tu familia cuando tu esposa, tu esposo, tus hijos ya no quieran hacer nada más, tú decidas hacerlo, rompiendo estructuras de machismo y matriarcado cultural. Serás grande en tu entorno cuando las necesidades de otros se impongan en tus propias necesidades, porque algo te empuja a ser respuesta de Dios en un momento de necesidad. Jesús decidió ser un siervo. Fue el más grande de la historia. Yo creo que tenemos que decidir servir a los demás, porque cuando decidimos servir a los demás hay una grandeza del cielo que se empieza a formar en nuestras vidas. La palabra siervo, que viene del griego doulos, significa esclavo permanente del prójimo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora vamos a ser esclavos del prójimo.
que esta serie del fruto del Espíritu no solo marque en ti la necesidad del proceso de transformación para entender las áreas que tú y yo tenemos que cambiar, sino que también impregne en ti la personalidad de Jesús. No puede haber un discípulo de Cristo que no supla una necesidad que alguien esté reflejando. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que servir, porque en el reino el que no sirve, no sirve. Yo creo que Dios te está hablando en tu corazón para que dejes a un lado la excusa de la ofensa, del malestar, del inconformismo que te justificó la decisión de no servir. Porque toda justificación que te lleve a no servir es un templo de tu propio orgullo que te eliminó la cultura bíblica en tu personalidad y en tu carácter. Diga conmigo: estoy listo para servir. El samaritano declinó su agenda por las necesidades del otro. Puso su cabalgadura, puso el aceite, puso el vino. Algunos teólogos en su sana interpretación dicen que lo que él llevaba era para emprender un negocio y que el desplazamiento requería tiempo. Bueno, declinó su agenda, usó los recursos del negocio, se quedó un tiempo con él, asumió la deuda de otro. Ahorita voy a hablar de eso. Algo que nos demuestra que la grandeza no es que nosotros brillemos, la grandeza es que otros brillen. En Mateo 20:25 Jesús tuvo que solucionar esa inquietud latente en los discípulos, porque les decían: ¿qué tenemos que hacer para que cuando sea tu día estamos a la derecha o a la izquierda? Queremos estar cerca del lugar de poder, queremos estar cerca del lugar de autoridad. Y Jesús les responde de una forma magistral. Si quieren, veamos el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ese es el diseño del mundo: superioridad, tiranía, mucho cacique, poco indio. Jesús dijo: esa es la cultura del mundo. La cultura del reino no es así. Diga conmigo: la cultura del reino no es así. Mas entre vosotros, versículo 26, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es impresionante porque ahí la palabra grande viene de la raíz griega que significa tamaño, medida, rango, autoridad. No hay autoridad más genuina y legítima cuando ven a un siervo de Dios servir. Cuando estamos en un escenario de cansancio, de agotamiento, y tomamos una bandeja y servimos, visitamos a un enfermo, saludamos a un necesitado, llevamos una palabra de ánimo, llevamos una palabra de consejo, aún declinamos quizás a un día de familia por bendecir a otra familia. Eso habla de tu posición de siervo. Pero el siervo verdadero es el que va a tener una autoridad, un rango, una medida. Es el que va a inspirar a que otros sigan. Si hay algo que nos va a dar autoridad a nosotros, es nuestra cultura de servicio. El servicio fue lo que empujó a este samaritano a actuar como incluso la religión de esta época no actuó. El servicio es lo que va a romper estructuras religiosas, que va a hacer que los de afuera comprendan que la solución de este país está en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que servir. Un corazón benigno y bondadoso te va a empujar a servir. Por favor, sirve en tu casa. Por favor, sirve en tu iglesia. Por favor, sirve en la empresa. Por favor, sirve donde estás. Por favor, da la milla extra.
Y sobre todo cuando estás cansado y no quieres hacer nada y llegó la visita, llegó la llamada, llegó la información. Ahí, eso que haces de más es lo que honra a Dios. Incluso en Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2, quienes tenían posición de autoridad, pongámoslo un segundito, Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2, quienes tenían posición de autoridad eran los que servían a las mesas. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Quiénes eran los de más nivel? ¿Quiénes eran los de más autoridad? Los que servían a las mesas. ¿Cuántos están listos para ser una generación de autoridad? Tenemos que servir. Tenemos que servir. El concepto de servicio trasciende lo eclesial. A mí me impresiona mucho cómo en la cultura norteamericana la gente dispone de sus vacaciones para servir a limpiar sus áreas comunes. Siembra su tiempo para servir en un torneo de fútbol. Siembra su tiempo para servir en un ancianato. Siembra su tiempo para servir en un orfanato. Porque para ellos lo significativo en sus vidas es entender que su vida se trata de Dios y se trata de otros. ¿Cuántos están listos para hacer un acto benigno y bondadoso? Dile que está a tu lado, no sigas de largo. Yo creo que lo que Dios nos está poniendo en nuestro corazón es no seguir más de largo ante la necesidad de alguien. No seguir más de largo ante un conflicto matrimonial que tú puedes solucionar en un consejo. No seguir de largo ante una situación o una dificultad que se presentó, que con un corazón benigno tú puedes llegar a solucionar, a pacificar. Porque aquel que tiene carácter de siervo, que es la evidencia natural en el corazón benigno y bondadoso, provee necesidades físicas y emocionales. Son los primeros en ir al hospital cuando un hermano se enferma. No solo visitan al enfermo, sino que van a sus casas, sirven a sus familias, preparan comida, disfrutan la hospitalidad, se gozan hospedando personas, se gozan poniendo sus recursos a disposición de otros, se gozan siendo de bendición para otros, porque hace parte de la naturaleza de reino de un siervo de Dios. Si se lo va a dar a Dios, déselo más fuerte, porque a partir de hoy vas a brillar diferente en el lugar donde estás. Algo tienen que decir de ti. La gente tiene que decir: es que este es diferente. No es que este es otra cosa. No es que este va más allá. No es que este es impresionante. Este es un siervo de verdad. Créeme, van a querer contratarte, van a querer respaldarte, van a querer apoyarte, van a querer empujarte, porque es natural que la persona servicial escale a posiciones de autoridad. Es natural que el servicial sea promovido. Es natural que el servicial. Yo quiero decirle con todo mi corazón y con toda humildad, lo que Dios me ha permitido hacer ha sido por ser siervo. Todo lo que he logrado por la gracia de Dios ha sido sirviendo. Cuando un pastor deja de ser gerente y se vuelve siervo, su red crece, porque se cumple el principio: entre vosotros no será así. Entre vosotros el grande tiene que volverse un servidor. ¿Cuántos están listos para ser siervos? Y número 3, la persona bondadosa no solo siente y se pone en el lugar del otro, no solo tiene un carácter servicial, sino que está dispuesta a perdonar el pecado de otro. Incluso prefiere ser herido antes de que otros sean heridos. La bondad está dispuesta a perdonar. Mira el conflicto histórico que había entre judíos y samaritanos. El riesgo de ese samaritano era que cualquier judío que pudiera pasar por ahí lo podía coger a piedra a él por estar metido. O sea, hubiese podido decir: usted fue el que le hizo esto a este pobre hombre. Usted fue el que le hizo esto. Usted es un samaritano.
lo hubieran podido apedrear, lo hubieran podido judicializar, lo hubieran podido acabar. Pero además en el corazón de él había una ofensa natural del conflicto histórico que había entre ellos dos. Pero él dejó a un lado la posibilidad de recibir múltiples insultos, constantes actos de discriminación, y decidió perdonar y no vengarse de quien representaba para él una amenaza. Es normal en el bondadoso y el benigno de exponer su vida para perdonar y aún recibir heridas que pueden caer sobre otros. Lleno de odio y de falta de perdón, ¿qué hubiera hecho este hombre? No solo lo hubiera ignorado, lo hubiera rematado. Hubiera pasado por ahí, ¿usted qué? ¿Judío? ¿Yo samaritano? Venga, le hago un favor. No. Este hombre le vendó las heridas, le puso aceite, le puso vino, lo llevó en su cabalgadura hasta el mesón, cuidó de él, pagó 2 denarios en su estadía. Es más, cuando pagó más de lo suficiente por lo que cobraban, demostró con ese acto de benignidad y bondad que el verdadero perdón hacia un posible enemigo histórico y cultural no solo se basa en hacer lo bueno, sino hacer más allá de lo bueno. Asumió la deuda de él. Cuando tú decides, por madurez espiritual y carácter, recibir heridas para que no lleguen a otras, es porque estás reflejando bondad y benignidad, aunque no tenga la razón. Y estaba yo estudiando este tema y me llamó mi pastor ayer y me dijo: ven, pasa un segundo, quiero conversar contigo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va la marcha? ¿Cómo va esto? Estuvimos unos 40 minutos conversando y me dijo: hijo, la profundidad de tu ministerio va a ser por el corazón correcto, bondadoso y benigno que tengas ante la injusticia. Le dije: ¿por qué me dice eso, apóstol? Porque donde no hay corazón bondadoso y benigno, tú puedes impactar pero no transformar. Jesús transformó por ver la injusticia como excusa para dar amor y servicio, y eso nos transformó al mundo entero. Cuida tus relaciones. No permitas que tengas relaciones rotas, porque si hay relaciones rotas en tu vida y hay falta de perdón hacia algunos, tú vas a impactar pero no vas a transformar. Me dijo: yo decidí tener relaciones sanas porque yo quiero transformar. Una vez al año me reúno con mis hermanos. Alrededor de la celebración del cumpleaños de mi madre, y las 2 primeras horas sanamos temas personales. Solo sanamos temas personales, porque en las familias hay muchas heridas, hay muchos tropiezos, hay muchas circunstancias que no se sanan y sigue de largo. Diga conmigo: no sigas de largo. Entonces uno sigue y sigue y sigue y sigue con esa herida, y siguió con esa herida, y pasó una Navidad, 2 Navidades, 3 Navidades. Dice: no, sanamos primero las cosas, nos decimos, nos confrontamos. Las siguientes 2 horas entra la familia, comemos. Las siguientes 2 horas jugamos. Porque si mis relaciones con mis familias no son sanas, yo puedo impactar familias pero no transformarlas. Eso solo puede hacer un corazón benigno y bondadoso. Segundo, yo siempre estoy revisando, sobre todo cuando voy a tomar la cena, si tengo algo contra algún prójimo, contra algún hermano. Y yo cada vez que hablo con el siervo, no solo quedo impactado, sino abrumado. Quedo así, no pestañeo, y lo que puedo lo escribo, porque siento que es el Espíritu hablándome. Entonces le dije: apóstol, espera un segundito, pero yo he decidido marcar distancia con algunas personas que siento que no es sabio tener tanta cercanía. Me dijo: eso es diferente. El ejemplo está en Abraham y Lot. Abraham marcó una distancia con Lot
Eso se llama sabiduría. Y en esa sabiduría, el corazón de Abraham estaba tan sano que cuando se dio cuenta del riesgo de vida de Lot, salió con 360 hombres y dio la vida por él. Pero lo alejó. Diga conmigo, relaciones sanas. Tú vas a ir a otro nivel cuando soluciones ese problema familiar con tu hermano. Un corazón benigno y bondadoso está dispuesto a perdonar. Hay un hermano que tienes que perdonar. Hay un familiar con el que tienes que sanar. Hay un líder que tienes que abrazar. Ahí no preguntes si tuvo la razón o no. Sé bondadoso, sé benigno. Refleja el carácter de Cristo para que no solo tu vida sea de impacto, sino que tu vida sea de transformación para todos los que te rodean. Y yo estoy conversando con él y había tenido un altercado. Terminé la conversación y me fui. Llamé a mi esposa y le dije: voy a solucionar algo rápido que tuve aquí. Y fui, lo solucioné y después seguí. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero impactar, yo quiero transformar. Y que el Espíritu de Dios haga algo en tu corazón para que no sigas en un pozo de estancamiento por la incapacidad de desarrollar la bondad y benignidad que te permita sanar relaciones que no pueden estar rotas. Usted no sabe la sanidad en mi corazón de esa conversación con ese siervo de Dios. Y hoy era Santa Cena. Me dijo: decidí nunca más tomar cena si tenía relaciones rotas, porque la Biblia dice: si tú vas a tomar tu ofrenda y la vas a poner en el altar y sabes que tienes algo contra tu prójimo, primero ve, soluciona eso, porque Dios no recibe esa ofrenda. Y lo que hacemos es que en medio de la ofensa seguimos de largo. Diga conmigo: no sigas de largo. ¿Cuántos van a recibir la bondad y la benignidad de Dios? Tú necesitas el mesón, que es la iglesia, el mesonero, que es el Espíritu Santo, el vino, que es la sangre de Jesús, el aceite, que es la unción de la sanidad, el samaritano, la iglesia de Jesucristo, cada uno de nosotros, que va a hacer lo justo aun cuando sea injusto. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos.